Entonces ahí es donde explicaremos cómo crear más métodos y pues simplemente les podríamos poner Javadoc o comentarios de este estilo a cada uno. Estos de aquí serían más a nivel interno, para ayudarnos a nosotros mismos a comprender lo que estamos programando. Esto sería más para ayudar a quien utilice este código. Quien utilice este código lo pueda leer y decir, ah, vale, pues sirve para esto o lo puedo utilizar para esta cosa. ¿Vale? Y luego lo que tendríamos que explorar, la ruta de aprendizaje, después de estos elementos, serían las variables o tipos de datos. Java lo podemos crear aquí en otra clase. ¿Vale? Puedo crear otra clase para explicar otro concepto que sea tipos, o ponerlo así, por ejemplo, tipos o tipos de datos, como queramos llamarlo. Un archivo donde hablemos de los tipos de datos. Entonces, al comienzo siempre será lo mismo. Siempre crearemos una clase, crearemos un método main y poco a poco, a medida que vayamos comprendiendo qué son las clases, qué son las funciones, etcétera, podremos ir estructurando nuestra aplicación en muchas más partes. Desglosando el código, haciéndolo más modular, incluso ya pudiendo crear aplicaciones web, donde pues, el código esté dividido en varios archivos Java, no solo en uno. Pero ahora lo interesante para poder aprender el lenguaje es crear archivos donde en cada archivo se aprenda un concepto. Por ejemplo, aquí se aprende cómo hacer un hola mundo. Aquí se aprende qué son los tipos de datos, en qué consisten. Pues en otro archivo crearemos pues otro archivo para explicar cómo son las funciones, etc. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en tipos de datos, lo que podemos explicar qué tipos de datos tenemos, que pueden ser numéricos, ¿vale? Pueden ser booleanos, serían en realidad booleanos, lógica booleana, o tenemos también de tipo texto, ¿vale? Es decir, Java es un lenguaje fuertemente tipado, hay que especificar el tipo de dato con el que se trabaja. No es como, por ejemplo, en Python cuando asignamos un dato y lo interpreta, sea el dato que sea. Aquí se tiene que compilar, es un lenguaje fuertemente tipado, entonces tenemos que especificar los tipos de datos. Es decir, cuando trabajamos con datos, ¿qué hace un programa? Trabajar con información. Aunque sea cualquier cosa, pensar en información como un nombre, un número, un salario, un texto, un apellido, un DNI, un teléfono, cualquier cosa es un dato. Entonces eso se puede trabajar desde Java. ¿Vale? Entonces los tipos de datos que hay para trabajar con esos datos serían los siguientes. Tenemos numéricos, que pueden ser enteros y pueden ser decimales. ¿Vale? Podéis esquematizar así con comentarios. 1, 1.1, 1.2, porque esto forma parte de lo mismo. Este sería otro tipo diferente. Este sería otro tipo diferente. Entonces, de los tipos numéricos tenemos byte. Entonces, ¿cómo se crean variables en Java? Pues se pondría el tipo de dato, el nombre de la variable 1, por ejemplo, y aquí el valor. Por ejemplo, digamos que esto es un número, estamos hablando de que son tipos de datos numéricos, y lo podemos poner así, número 10, o número 1, o número 5, o número 4, que quisiéramos. Entonces, ¿en qué consiste la creación de variables? Bueno, primero tendríamos que especificar el tipo de dato, después el identificador. Esto es una palabra que nos inventamos nosotros como programadores. Podríamos poner esto si quisiéramos, pero no sería elegible. Entonces lo recomendable es poner una palabra que describa realmente lo que queremos guardar. Sí, dudas al final, por favor. Y aquí tendríamos el operador asignación, que lo que permitiría es asignar un dato. ¿Vale? ¿Qué tipo de dato? El que queramos, pero tiene que coincidir. Por ejemplo, este es byte y es numérico. Si yo le intento pasar un texto, me va a dar un error. ¿Vale? ¿Ves que paso por encima? Me dice, oye, mira, se requiere el tipo de dato byte, tú me estás pasando un string. Cambiar el tipo de la variable. Esto es muy importante porque el entorno os va a estar ayudando. El entorno, IntelliJ, os va a estar ayudando cuando estéis cometiendo errores de sintaxis, especialmente al principio cuando se está aprendiendo. Entonces, lo que haríamos sería crear los diferentes tipos que hay. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos byte, tenemos short. ¿Vale? Vamos a cambiar esto para hacerlo bien. Variable 1, variable 2, ¿vale? Voy a poner aquí otro texto. Int, voy a poner variable 3. Les voy nombrando así por ponerles un texto cualquiera. O sea, un nombre cualquiera, pero le podríamos poner cualquier texto, ¿vale? Si está representando pues, una cantidad como IRPF, IVA o cualquier cosa, se puede poner. Byte, short, int y long. Variable 4. ¿Qué es esto? Pues estos son tipos de datos numéricos enteros, es decir, que no tienen parte decimal. ¿Y con cuál trabajaremos normalmente? Pues con int o con long. Realmente la diferencia entre uno y otro es la capacidad. ¿Vale? Esto se almacena a menor capacidad, este un poco más, este es el que más.
¿Vale? Entonces, normalmente veréis que se suele trabajar con load o con it porque almacenan mayor capacidad, es decir, permiten almacenar números más grandes. Claro, si estamos trabajando, por ejemplo, con una aplicación que trabaja con distancias planetarias, pues sería más interesante que un tipo de dato que sirve simplemente para trabajar en un rango de menos 127 a 127. O sea, o con datos microscópicos, ¿no? O sea, todo dependerá del número que estemos utilizando. Entonces, si queremos tener capacidad para muchos números, lo mejor es utilizar un tipo int o long. Después tendríamos, dentro de los numéricos, vale, estos serían los enteros, sería esta parte de aquí, los decimales. Tenemos float, la variable 5. Vale, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que si escribimos, vale, vamos a poner una f aquí, que es un sufijo, ¿vale? Que va a indicar que esto es f de float, y otro que sería double, variable 6, que le vamos a poner por lo mismo 10,10, por ejemplo, 10,5, una D. ¿Esto qué sería? Serían decimales. Entonces, realmente es lo mismo que antes, pero con decimales. O sea, poniendo 0.5, o sea, no se pondría 0,5. Si ponemos coma, nos daría error. Es punto para establecer decimales, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta es lo mismo. Float tiene menor capacidad que double. Entonces, normalmente igual veréis que se utiliza double. Dependerá de qué es lo que estemos programando. Aquí la F es simplemente para indicar que es un float y la D para indicar que es un double, ¿vale? Porque si no ponemos la F aquí, lo va a leer como un double por defecto y va a decir que estás intentando asignar un double a un float. Entonces le vamos a poner una F para que así sepa que lo que queremos es un float. Después tenemos los booleanos. No obstante, esto se va a ir viendo a lo largo de todo el curso. Quiero decir, vamos a estar continuamente trabajando con tipos de datos. ¿Vale? O sea que ahora mismo es simplemente conocerlos y pues poco a poco los iremos utilizando. Booleanos, simplemente se llama la palabra boolean, le podemos poner variable 7. Aquí lo que quería comentaros es que hay que tener cuidado de no duplicar los nombres. Si yo pongo variable 6 que ya existe, me va a dar un error. ¿Vale? Estaría duplicando una variable. No podemos duplicarlas, tienen que ser nombres diferentes. Sí se puede cambiar su valor. Si yo sobrescribo el valor, por ejemplo, si estoy aquí, en la siguiente línea lo sobrescribo, le pongo variable 6, le cambio y digo que ahora tiene 20, esto es posible, ¿vale? Pero sin tener que poner double, porque cuando pones el tipo de dato detecta que estás creando algo nuevo. ¿Vale? Aquí tendríamos el booleano que podría ser falso o podría ser verdadero. ¿Cómo? Pues con false o con true. Y pasa lo mismo, me he duplicado esta línea, con control D podemos duplicar una línea todas las veces que queramos. ¿Vale? Control D. Si no, copiar y pegar la línea y ya está. Entonces, claro, al duplicarla, ¿qué pasa? Que tiene el mismo nombre, entonces me da un fallo. Entonces le cambio el nombre y ahora le pongo variable 8. Aquí importante, las nomenclaturas no ponemos espacios. ¿Vale? Si pusiera un espacio me daría un fallo. Podría ponerle una barra baja si quisiera, pero en Java normalmente veis que no utilizamos barra baja como separación, simplemente se cambia la primera letra. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una variable aquí, por ejemplo, ¿no? Que fuera el número de teléfono, pues pondría número teléfono. ¿Vale? Pondría la T en mayúscula. Y las variables empiezan en minúscula. Esto es algo que veo que la gente se confunde bastante. Y es que las clases empiezan en mayúscula, ¿vale? Pero las funciones y variables en minúscula. Esto es importante porque sí que es muy fácil equivocarse y poner el número con mayúscula. No te va a dar un error, pero no es una buena práctica. ¿Vale? Como convención, a nivel de nomenclatura, las variables siempre empezarán en minúscula. ¿Vale? Y aquí dijimos, pues número de teléfono 666-555-444. Aquí tendríamos un número de teléfono, por ejemplo. ¿Vale? Este sería pues con la idea de qué nombre le asignaríamos a un número en base a lo que es. ¿Vale? En estos casos pongo variable 1, variable 2, porque al final son pruebas, pero si sabemos que estamos trabajando con teléfonos o con precios de productos, por ejemplo, imaginaos un precio de un producto, ¿no? Estamos trabajando con el precio de un producto, vamos a ponerle... las constantes se suelen poner mayúsculas, eso es, que son final, tienen un modificador final, ya las comentaremos. Supongamos que yo me creo aquí otra variable o a la variable 5, vamos a poner aquí un double, que lo voy a poner variable 7, ¿vale? No, variable 7 no, le voy a poner precio producto, ¿vale? Voy a poner precio, por ejemplo, precio silla. No, mira, pues esta silla vale 49,99. ¿Vale? Esto sería un precio, una cantidad, por favor. Entonces, le ponemos precio sillas, sabemos qué es eso, ¿no? Y luego aquí booleanos para indicar si es verdadero o falso. Esto nos va a permitir crear bifurcaciones en el código más adelante,
cuando evaluemos condiciones, lo veremos en las siguientes sesiones de hoy. Y puede tomar dos valores, o false o true. Mucho cuidado porque en Python true y false se ponen con mayúscula, aquí se ponen en minúscula, ¿vale? O sea, en Python te lo pondría así, pero aquí no es válido esto, ¿vale? Aquí sería true y minúscula. Y de tipo texto, donde tenemos char, ¿vale? Que sería variable 9, sería para delimitar un carácter, por ejemplo, la letra A, ¿vale? Cuando trabajamos con caracteres, tenemos ahí la letra A, B, C, las que quisiéramos, ¿no? Que normalmente no se va a trabajar tanto, lo que más se va a utilizar van a ser strings, variable. Entonces, de todas estas, strings puede ser un nombre completo, un texto, por ejemplo, Loren, ipsum, dono, sit, amen, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Vale? Esto podría ser el texto que vosotros quisierais. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, que todos estos son tipos primitivos. Es decir, se escriben en minúsculas. Son palabras reservadas que se escriben en minúsculas. Y este en concreto es una clase, ¿vale? Esto lo veremos cuando hablemos de programación orientada a objetos. Y por eso se escribe en mayúsculas, porque en realidad lo que estás creando son objetos, ¿vale? Es lo único que hay que tener en cuenta. Estos tipos primitivos no podrán ser nulos, es decir, no podrán tomar un valor nulo. Si yo trato de crear aquí un long, que yo ponga precio y yo ponga nulo, ¿vale? Que quiere decir que no tiene ningún valor asignado, sino que no va a tener referencia, pues es nulo, ¿vale? O sea, me da fallo. Entonces ya veremos más adelante que sí que existen clases para volver a estos tipos primitivos.